¿Sabe que muchas de las veces hemos llegado a pensar que Dios no nos ama o que Dios no nos quiere o que Dios no nos tiene en alta estima porque no aprendemos a conocer los procesos de Dios? ¿Sabe que la vida del cristiano es una vida de procesos? ¿Sabía usted eso o no sabía eso? Si usted no se da cuenta que la vida de un cristiano es una vida de procesos, usted va a terminar renunciando a la carrera. ¿Por qué tenemos que pasar por los procesos? Porque mientras más avancemos en los procesos, más grandes vamos a ser, más fuertes vamos a estar, más arraigados vamos a estar en el Señor. ¿Por qué? Porque mientras más avancemos, escúcheme bien, más alta va a ser la cuesta y necesitamos más fuerzas para poder llegar hasta lo más alto. ¿Me entiende? Usted tiene que estar ejercitándose todos los días en el Señor, siendo formado por el Señor, pasar por los procesos de Dios. ¿Para qué? Para que usted pueda llegar a lo más alto, a la estatura del varón perfecto. Y cuando usted logra llegar a lo más alto es porque usted está fortalecido. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos lo arrebatan, porque el reino de los cielos no cualquiera puede conquistarlo, solamente los más fuertes, los que han aprendido a pasar el proceso. Y hoy quiero hablarle acerca de algo que es bien importante para nuestras vidas y que tenemos que entenderlo. Se llama poda. Usted ha escuchado que muchas veces yo le dije a usted como iglesia, estamos pasando por pero a veces no entendemos lo que es el proceso de la poda. Y Dios me mostró el día de ayer juntamente con mi esposa cuando estábamos escuchando una predicación de un gran predicador llamado Itiel Arroyo. Él nos compartía acerca de lo que era la poda. Y yo quiero compartirle el día de hoy lo que yo aprendí, no solamente de este gran conferencista, sino también de mi vida diaria como cristiano. ¿Está listo para ello? ¿Está preparado? Bueno, entonces vamos a invitar a los pequeñitos que salgan a su estudio. Y mientras usted va buscando el libro de Juan, capítulo 15. Para que podamos entender lo que es la poda, primeramente tenemos que basar esta predicación en la palabra. Porque si usted escucha de mí decir ciertas palabras, y tal vez esas palabras lo puedan incomodar a usted, pueden ponerlo en desacuerdo conmigo, pero si la palabra está de por medio, aunque usted esté en desacuerdo conmigo, usted tiene que acatarse a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es para que Dios se ponga de acuerdo con usted. Es para que usted entienda que Dios es Dios y usted tiene que alinearse a la palabra de Dios. Dígale al que está solo, tienes que aprender a alinearte a la palabra. En otras palabras, Dios no se va a alinear a nosotros. Nosotros nos tenemos que alinear ante Dios. ¿De acuerdo? Bien. La Biblia dice, póngase en pie, vamos a la lectura. Juan 15. Dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitaré, y todo aquel que lleva fruto, ¿lo qué? Lo limpiaré. Volvamos a leer nuevamente el versículo 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecen en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogerán y lo echarán en el fuego y arderá. Si permaneces en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quieras y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Padre, en esta hora te damos gracias por esta palabra. Te damos gracias por este tiempo, Dios.
Queremos poner en tus manos este hermoso momento, Espíritu Santo, y te pedimos que seas tú quien obres en nuestras vidas, que tú nos enseñes, que tú nos fortalezcas y que nos des la oportunidad de poder conocer más de ti. Dame la sabiduría, dame el entendimiento y permite que de mi boca salgan palabras de bendición y no palabras de maldición, sino que vengan a bendecir este pueblo. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Dele un aplauso al Señor. Siéntese, por favor, amado. A veces hemos llegado a pensar, siempre lo he dicho en la iglesia, que hemos llegado a pensar que Dios es el genio de la lámpara que tiene que presentarse cuando nosotros frotamos la lámpara, y cuando Él se presenta, nosotros tenemos que decirle: Dios, yo quiero que hagas esto por mí. Yo quiero que me des esto, yo quiero que me hagas esto otro, pero no es así. Muchas veces Dios no hace algo para nosotros. A veces pensamos que la vida del cristiano es que Dios haga algo para nosotros, pero no es así. Primero tenemos que entender que Dios muchas veces no va a hacer algo para nosotros, sino que Él quiere hacer algo en nosotros. Es lo primero que usted tiene que tener en cuenta. Muchas veces Dios no va a hacer algo para nosotros, Dios va a hacer algo en nosotros. Y esto va a venir a través de una palabra llamado quebrantamiento. Diga conmigo: quebrantamiento. En el libro de Proverbios capítulo 18 versículo 12 dice: antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre, y ya antes de la honra es el abatimiento. Vea esto: para que usted pueda llegar a la honra, a la gloria que Dios quiere, usted tiene que ser quebrantado y tiene que ser abatido. Y esto va a llegar a la vida de cada uno de nosotros porque es necesario para que Dios pueda hacer algo en nosotros. No es para que Dios haga algo para nosotros, sino para que Dios haga algo en nosotros. Dígale que está a su lado: Dios quiere hacer algo en ti. A veces Dios no va a cambiar las circunstancias, porque lo que Él quiere es transformarnos a nosotros. ¿Cuántas veces le hemos pedido a Dios que haga algo? Que cambie nuestro matrimonio, que cambie nuestras finanzas, que cambie nuestro entorno, que cambie nuestros trabajos, pero a veces Dios no lo hace. Y a veces nos preguntamos ¿por qué? A veces le hemos pedido a Dios que cambie a nuestros hijos, pero a veces Dios no lo hace. ¿Pero por qué? Porque a veces no entendemos que para que Dios pueda cambiar pueda cambiar lo que nosotros le estamos pidiendo o lo que nosotros creemos que estamos necesitando, Dios está utilizando esa situación primeramente para enseñarnos algo y para que nosotros podamos cambiar en ciertas áreas que necesitamos cambiar. No sé si me doy a entender. Dios no cambia las circunstancias porque primeramente Él quiere transformarnos a nosotros a través de las circunstancias que nosotros estamos enfrentando. Lo que Dios haga en nosotros, en nuestro carácter, ¿sí? En medio de la prueba, esto va a permitir que nosotros podamos conocer la eternidad. Escúcheme bien, amado. Lo que Dios haga para nosotros será temporal, pero lo que Dios haga en nosotros será eterno. Diga conmigo: lo que Dios haga en mí va a ser eterno. Lo que Dios haga para mí va a ser solamente temporal. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Qué le pedimos a Dios? Que haga algo para nosotros en esta tierra. Pero cuando Dios determina hacer algo en nosotros, es porque Él está pensando en nosotros en la eternidad. Porque lo que Dios haga en nosotros en esta tierra nos va a dar el boleto para ir a la eternidad. Como que no está muy convencido. Ahora, lo que Dios haga en nosotros, en nuestro carácter, en medio de la prueba será eterno. Ahora, la pregunta es: ¿qué quiere hacer Dios en nosotros? ¿Se ha preguntado eso? ¿Qué quiere hacer Dios en nosotros? Y lo primero que Él quiere hacer es que nosotros crezcamos en nuestra fe. Lo segundo, quiere que nosotros crezcamos en nuestra paciencia. Y lo tercero es que nosotros crezcamos en la virtud. La palabra habla en el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué quiere Dios?
que anunciemos ¿qué? Las virtudes. Y para que nosotros podamos anunciar las virtudes, tenemos que conocer las virtudes. Tenemos que crecer en las virtudes que Dios ha depositado dentro de nosotros. Para que Dios forme nuestro carácter, tendremos que experimentar el dolor. ¿A cuánto les gusta pasar por el dolor? A nadie. Pero para que Dios pueda formar nuestro carácter, tenemos que aprender a soportar el dolor. Un hombre llamado Elifaz, amigo de Job, dice: como las chispas se levantan para volar por el aire, así nace el hombre para la aflicción. ¿Y quién de los que está aquí alguna vez no ha sido afligido? Los grandes siervos de Dios en la palabra fueron afligidos. Ahora, ¿qué quiero dar a entender con esto? Que nuestro dolor tiene sentido. El dolor en la vida de un cristiano tiene sentido. La aflicción en la vida de un cristiano tiene sentido. ¿Por qué? Porque en la vida de un cristiano todo tiene sentido. Aún lo más insignificante tiene sentido. Todo tiene sentido en la vida de un cristiano. Una enfermedad, una crisis financiera, un retraso de un embarazo deseado, la traición de alguien, lo inesperado, puede venirnos a nuestras vidas, puede llegar a nuestra vida. ¿Para qué? Para que la gloria de Dios se hermosee en la vida de nosotros y en esta tierra. ¿Sabe usted eso? Porque nuestra vida tiene sentido. Pregúntese por un momento, cuando estemos frente a Jesús, ¿qué le vamos a dar? ¿Sabe que tenemos que llegar ante la presencia de Dios y tenemos que darle al Señor, ofrecerle al Señor algo? ¿Qué le vamos a ofrecer? ¿Qué le vamos a dar a Dios? Ahora, quiero que entendamos que solo le vamos a poder dar aquello que Él no posee si nosotros no se lo damos. Usted y yo solamente le podemos dar a Dios algo que Él no posee, a menos que nosotros se lo demos. Quiero ser un poco más claro en esto. Dios nos ha dado la grande dicha o la oportunidad de tomar nuestras propias decisiones. En otras palabras, para que usted pueda entregarle a Dios todas las virtudes que Dios ha depositado dentro de usted, usted tiene que entregarle a Dios toda su vida. ¿Para qué? Para que Él tome el control y las virtudes que son de Él puedan fluir en usted y usted pueda hacer gloria de Dios a través de esas virtudes sobre la gente que está a su alrededor. Pero mientras usted no se determine a entregarle a Dios todo o a vivir en Dios a través de los procesos, cuando usted no se determine a dolerse, a sufrir o a llorar por causa de Cristo, usted no va a poder entregarle nada a Cristo. ¿Sabe que si usted no le rinde su vida a Jesús, Dios no lo va a obligar a que usted se la dé? Nuestra vida es una ofrenda que nosotros mismos determinamos o dársela a Dios o no dársela a Él. Aún nuestra adoración, aún nuestro testimonio, es una ofrenda que nosotros determinamos si la damos o no la damos. Ahora, nuestro quebrantamiento puede ser hermoso en las manos de Jesús, o nuestro quebrantamiento puede hermosear a Jesús. Los procesos de Dios o los procesos que Dios nos permite pasar es para que nosotros podamos crecer o podamos crear algo en nosotros. Diga conmigo, los procesos de Dios son para que Él pueda crear algo en mí. Quiero hablar de la virtud. Las virtudes más hermosas en nosotros se desarrollan en tiempo no de calma, sino en el tiempo del dolor. ¿Sabe usted eso? Para que usted pueda conocer las virtudes que Dios ha depositado dentro de usted y para que usted pueda engrandecer las virtudes que Dios ha depositado dentro de usted, usted tiene que entender que estas se van a desarrollar en los momentos más difíciles, en los momentos de mayor oscuridad, en los momentos más bajos.
¿sí? No en los momentos de calma, sino en los tiempos de dolor. Ahora, ¿cómo se desarrolla? Ejemplo, vamos a ser un poquito más claros. ¿Cómo podemos desarrollar la virtud del perdón? ¿Sabe que el perdón es una virtud? Tenemos que entender qué son las virtudes. Y una de las virtudes es el perdón. ¿Cómo vamos a poder desarrollar nosotros como cristianos la virtud del perdón? Bajo el dolor de una ofensa. Por eso Dios permite que vengan ofensas a nuestras vidas. No para que nos sintamos heridos o lastimados, sino para que podamos crecer en la virtud del ¿qué? Del perdón. ¿Cómo se desarrolla la virtud de la generosidad? Bajo el dolor de la escasez. ¿Cómo se desarrolla la virtud de la paciencia? Bajo el dolor de una promesa, sí, que ha tardado en cumplirse. De esa manera se desarrollan las virtudes. ¿Cómo se desarrolla la virtud de la humildad? Porque la humildad también es una virtud. Bajo el dolor de un orgullo que tiene que ser quebrantado. 4 virtudes que tenemos que tener en cuenta. La virtud del perdón, la virtud de la paciencia, la virtud de la generosidad y la virtud de la humildad. En eso Dios quiere que crezcamos. Pero para que podamos crecer en estas virtudes, tenemos que pasar por el dolor. Y muchas de las veces a nosotros no nos gusta sentir el dolor. ¿Y qué es lo que hacemos muchos? Mejor decimos goodbye. Las virtudes que tienen más valor en el cielo necesitan dolor para poder desarrollarse dentro de nosotros. Todas esas virtudes requieren que nosotros seamos quebrantados. Y la vida cristiana, mis amados, no es una línea recta y ascendente. La vida cristiana es una línea de altibajos, pero que va hacia arriba. En otras palabras, la gente ha llegado a pensar que la vida cristiana es una línea recta donde simplemente vamos hacia arriba, pero no es así. Si usted lee la palabra del Señor, todos los hombres que han llegado a la estatura del varón perfecto, que están con el Señor Jesucristo, han tenido una línea de altibajos. Y eso se llaman procesos, eso se llama formación, eso se llama quebrantamiento, dolor, aflicción, angustia, persecución. Pero eso es lo que nos va a llevar a la gloria, eso es lo que nos va a llevar a la conquista. El mayor crecimiento en el carácter no se produce en los momentos altos, sino en los momentos bajos. Cuando somos despojados, quebrantados y humillados, Dios puede hacer algo profundo en nuestros corazones. Ahora, ¿qué representan esos momentos bajos? Por ejemplo, para la vida de José representó la cárcel. Para la vida de Moisés representó el desierto. Para la vida de David representó la cueva. Para la vida de Job representó la enfermedad. Para la vida de Pablo representó el aguijón. Eso representa los momentos bajos. ¿Qué representan para nosotros los momentos bajos? Posiblemente estamos pasando por un tiempo de prisión. Posiblemente estemos pasando por un tiempo de enfermedad. Posiblemente estemos pasando por tiempos de desierto. Pero esos momentos bajos son los momentos más gloriosos, donde Dios puede enseñarnos y puede darnos lo que nosotros no tenemos en los momentos altos. Porque en los momentos altos estamos distraídos en disfrutar la conquista, la gloria y lo que hemos alcanzado. Y en los momentos bajos estamos dispuestos a aprender cuáles fueron los errores que cometimos para no volverlos a cometer y crecer hacia adelante. ¿Lo cree? Si lo cree, dé un fuerte grito de júbilo. Más fuerte ese grito de júbilo. Ahora, todo esto forma parte del mecanismo de Dios. Pero quiero que usted entienda eso, no malinterprete el caminar del Señor. De Dios no puede salir nada malo. Porque a veces llegamos a pensar entonces que Dios está enviándonos cosas malas. No. Dios no envía la enfermedad.
Dios no hizo la enfermedad para usted y para mí. La enfermedad vino por causa del pecado. Dios no es malo. Y por tal razón, de Dios no puede salir nada malo. Pero Él sí puede usar lo malo para hacer algo bueno en nosotros para su gloria, que es muy diferente. Porque a veces pasamos una enfermedad. Ay, es que Dios es bien malo conmigo. A veces estamos en tiempo de escasez. Ay, es que Dios es bien malo conmigo. No es de que sea malo. A veces Dios permite que pasemos por ese tipo de situaciones. No porque Él mande la maldad o lo malo en nosotros, sino porque Él está utilizando eso malo que posiblemente nosotros ocasionamos por causas incorrectas, por distracciones o por debilidades, y lo ocasionamos, pero Dios lo utiliza. En otras palabras, Dios toma tus errores para convertirlos en bendiciones. Todo esto que te acabo de compartir está dentro del proceso que se llama poda. Di conmigo, poda. ¿Sabe que Dios, para que pueda podarnos, lo primero que Él va a hacer, Él nos va a llevar al dolor? Tenemos que entender el proceso de la poda, porque si no lo entendemos, nos vamos a terminar desilusionando con Dios, que es lo que ha pasado con muchos. Cuando Dios empieza a podar una vida, la vida de esa persona, si no entiende lo que es el proceso de la poda, esa persona se va a desilusionar de Dios y se va a terminar yendo. En otras palabras, quiero que entienda que toda la gente que ha venido a esta iglesia ha venido con un propósito, para que pueda ser formado por Dios. ¿Y por qué vino esas personas a esta iglesia? Porque Dios las ama. Pero las personas no pudieron entender los procesos de Dios, porque a veces llegamos a pensar que Dios es un Padre bueno, que nos consiente, que nos mima, que nos apapacha y que nos hace hijos malcriados. Pero Dios no es un Padre bueno. Dios es un buen Padre que aprende a enseñarnos, que aprende a mostrarnos cómo debemos movernos, cómo debemos trabajar. Nos hace muchas veces pasar por el dolor y por la angustia para que podamos crecer en nuestro carácter. Denle un aplauso a Jesús por ello. Porque si usted logra entender en esta mañana el proceso de Dios de la poda, no va a haber nada ni nadie que lo pueda mover de la roca firme que es Cristo. Hoy entiendo por qué la palabra de Dios dice que la roca, Jesucristo, que es la roca, para muchos es para edificar, pero para otros es para destruir. ¿Ha leído eso en la palabra? Sí. Y qué terrible es no entender los procesos de Dios. El dolor forma parte de nuestra vida cristiana. Si leemos con detalle la cita que acabo de compartirles al comenzar la predicación, Juan capítulo 15, nos vamos a dar cuenta que el labrador quiere que los pámpanos den mucho fruto. Hay una exigencia en el labrador. ¿Quién es el labrador? Dios. ¿Quién es la vid? ¿Y quiénes son los pámpanos? Nosotros. Y el labrador quiere que los pámpanos den mucho fruto. Ahora, hoy no estoy hablando del fruto de la multiplicación, es parte de. Porque a veces pensamos que dar fruto solamente nos llega a la mente. Ya el pastor va a hablar de que tengo que predicar la palabra, que tengo que hacer discípulos, que tengo que traer gente al encuentro, que tengo que consolidarlos, que tengo que discipularlos y que tengo que enviarlos. Y que si no traigo personas, no soy un cristiano que dé fruto. Hoy no hablo de ese fruto. Sino hoy estoy hablando del fruto de los pensamientos y de las acciones que glorifican a Dios en este mundo. Uno de los frutos que Dios pide para nosotros como cristianos es que nuestros pensamientos y que nuestras acciones glorifiquen a Dios. Porque ¿de qué nos sirve predicar a Dios si nuestros pensamientos y nuestras acciones no glorifican a Dios? Porque hay muchos que sus pensamientos y sus acciones los llevan
a glorificarse a ellos mismos. Pero no debe de ser así. Un discípulo tiene que atender que es un pámpano, y un pámpano tiene que dar fruto, y ese fruto tiene que glorificar a Dios a través de sus pensamientos y a través de sus acciones. El fruto son las virtudes internas y las acciones externas que dan gloria a Dios en este mundo. Escúcheme bien, entienda esto por favor. El fruto, diga conmigo, el fruto son las virtudes internas. ¿Sabe usted que la virtud empieza a desarrollarse internamente y florece externamente? La virtud del perdón empieza a trabajar internamente en nosotros para poder manifestarse externamente. Y cuando llega el momento de la ofensa, usted tiene la capacidad de perdonar. Cuando llega el momento de la crisis, usted tiene la capacidad de dar para Dios. Cuando llega el momento de la angustia y de la agonía, porque tal vez Dios no responde a nuestras peticiones, usted tiene la virtud de tener paciencia y esperar en Él. Pero ¿cuántas personas no trabajan esas virtudes? No tienen la virtud de la paciencia y se desesperan y se van. No tienen la virtud del dar. Y cuando Dios no nos bendice, no tiene la capacidad, ¿sabe? Que Dios se glorifica más grandemente cuando usted tiene carencia financiera y usted da. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos, esta mujer dio más que todos estos bocones que traían sus pacas de dinero y las daban a la ofrenda, porque era lo que les sobraba. Pero esta mujer con estas poquitas monedas dio más que todos esos, porque en el momento más difícil de su vida, en el momento de mayor escasez, cuando no tenía nada, ella aprendió la virtud del dar. Y eso es lo más glorioso. El fruto, nuevamente vuelvo a repetirle, son las virtudes internas y las acciones externas que dan gloria a Dios en este mundo. Quiero platicarle un poco o presentarle un poco a este labrador llamado Dios, Jehová, Yahvé, Jireh, Elohim, Adonai, El Shaddai, Rafa, el gran yo soy. Este labrador es muy radical. Si usted lee esa historia, Juan 15, se va a dar cuenta que el labrador es muy radical. Y él dice que el pámpano que no da fruto, el labrador lo va a cortar, lo va a arrancar y lo va a echar al fuego. Pero el pámpano que da fruto, el labrador le va a meter tijera y lo va a podar. En otras palabras, la misma tijera que usa el labrador para el pámpano infructuoso es la misma tijera que usa el labrador para el pámpano que da fruto. En otras palabras, las mismas circunstancias que usa Dios para con el pámpano que no da fruto, para arrancarlo, echarlo fuera y echarlo al fuego, son las mismas situaciones y circunstancias que Dios utiliza en aquellos pámpanos que dan fruto para podarlos y que puedan dar más fruto. Porque un cristiano puede soportar situaciones difíciles, emocionales, sentimentales, personales, porque es un cristiano que da fruto. Pero ¿por qué un cristiano no puede soportar situaciones difíciles? Porque es un cristiano que no da fruto. Pensamientos y acciones que pueden llevar a glorificar a Dios. Un cristiano que da fruto, una vid que da fruto, va a tener pensamientos y acciones que van a glorificar a Dios. Un cristiano que no da fruto va a tener pensamientos y acciones que no van a glorificar a Dios. Por el contrario, van a provocar que se hable
de la gloria de Dios. ¿Me doy a entender? Tenemos que tener cuidado porque es difícil confundir, o es muy fácil confundir estas dos acciones. Lo que el labrador ve, los demás no lo pueden ver. Dios no poda los árboles, escúcheme bien. Más bien, Dios, a lo mejor esto le va a venir como una cubetada de agua fría. Pero le voy a decir, Dios siempre va a podar los árboles que Él más ama. Porque de esa manera está extrayendo de ese árbol su potencial retenido. La poda es un proceso necesario para formar un árbol salvaje en un árbol fructífero. Quiero hablarle un poco del árbol. Acabo de hablar ¿del qué? ¿De quién le acabo de hablar hace un momento? Del labrador. Ahora quiero hablarle un poco del árbol, porque también tiene que conocer la función del árbol. ¿Por qué el labrador poda el árbol que ama? Cuando el árbol es podado, este dedica toda su energía en hacer raíces más profundas, donde hay más nutrientes, y no gasta esa energía manteniendo las ramas. Un árbol, cuando no es podado, toda su energía y todo su potencial está en cuidar las ramas, en fortalecer las ramas que están colgando en el tronco. Pero cuando el labrador corta las ramas que están sobre el tronco, ahora ese árbol va a depositar y se va a enfocar toda su energía en hacer raíces más profundas, donde la tierra tiene más nutrientes, y es de esa manera cuando ese árbol empieza a crecer en la primavera, y ese árbol da más fruto y de mayor calidad. Ahora quiero que entienda esto. El labrador no está matando el árbol, en realidad lo está potencializando. ¿Para qué? Para que este árbol sea más fructífero. Al podar el árbol, se está desechando las ramas que están desperdiciando los nutrientes de este árbol. Está desechando todo aquello que detiene el potencial para dar fruto. Ahora, el resultado después de la poda, sorpréndase de esto. ¿Ha visto usted un árbol podado? ¿Cómo se ve? Se ve feo. Todo trasquilado. Podemos decir, ay, el pastor así, como que así se ve la iglesia. Pasamos por una poda y ya como que muchas sillas se quedaron vacías. Así. Todo árbol que es podado se ve fellezón. Toda vida que es podada se ve medio fea. Se ve horrible. Pero vuelvo a repetir, cuando la primavera llega, el árbol empieza a florecer. Las ramas empiezan a hacerse fuertes y verdes y empieza a dar fruto, y ese fruto es de mejor calidad. Entienda esto. Dios permite que pasemos por momentos donde nos veamos horribles para la gente, pero la gente no se da cuenta que Dios es un Dios que primeramente termina las cosas y luego las comienza. Así trabaja Dios. Dios no comienza para terminar. Él termina para comenzar. Y Él te dice, aguántate, mi hijo. Ten la virtud del perdón. Ten la virtud de la paciencia. Ten la virtud del dar. Ten la virtud de la humildad.
Aguántate, ahorita te ves feo. Ahorita parece que te estás humillando. Ahorita te estás quebrantando, ahorita estás pasando por el dolor, ahorita estás pasando por la enfermedad, ahorita estás pasando por la situación económica difícil, ahorita estás pasando posiblemente por un momento de esterilidad, pero aguántate poquito, solamente déjame trabajar en ti, solamente déjate llevar, soporta el dolor, aguántalo, y cuando llegue mi momento, cuando llegue tu momento de primavera, te voy a hacer florecer. Y cuando esto sucede, usted va a estar en lo alto. Y van a suceder dos cosas cuando estamos en lo alto. O la gente querrá ser como nosotros, o la gente hablará de nosotros. Yo me admiro y yo admiro mis respetos para todos aquellos generales, grandes hombres de Dios que hoy están en lugares altos, de nombre, honor y honra para ellos, porque la gloria solamente viene para Dios, pero honor y honra para ellos. ¿Sabe por qué? Porque ellos han aprendido a pasar el desierto, y hay muchos que honramos a esos pastores, pero hay otros que hablan mal de ellos. ¿Por qué? Porque ellos no tuvieron la capacidad, o más bien no tuvieron la valentía, ni el coraje, ni la garra para enfrentar el momento difícil. Porque así como Dios puso a esos grandes hombres en lo alto, así Dios te quiere poner a ti. Pero a veces no llegamos a esos lugares de eminencia, de gloria y de conquista, porque nosotros no queremos pagar el precio. Ve al que está a tu lado, solamente míralo. Y con la pura mirada, ahora, quiero darle la interpretación de esta parábola que Jesús dijo a sus discípulos momentos antes de ir a la cruz. Todo discípulo que está dando fruto será podado por Dios para que dé más fruto. Dios poda a sus árboles favoritos, a los que Él más ama. Si usted está pasando un momento difícil el día de hoy, que tal vez sea inexplicable para usted, no lo tome con los ojos del negativismo. No lo tome con los oídos de maldición. Véalo con los ojos de Dios. Y dése cuenta que Dios está permitiendo eso porque lo ama. Y porque Él quiere que usted pueda crecer. Y pueda ser un árbol plantado junto a corrientes de agua, que den su fruto a su tiempo y su hoja no caiga. Alabe a Dios en los momentos de escasez. Alabe a Dios en los momentos del quebranto. Alabe a Dios en los momentos de angustia. ¿Por qué alabarlo? Porque es una de las formas que Dios nos demuestra cuánto nos ama. Es una de las formas donde Dios nos demuestra que somos sus hijos favoritos. Dios poda a sus árboles favoritos para arrancar aquellas cosas que forman parte de nosotros, pero que están sobrando en nosotros. Cosas que amamos, que son importantes, pero que nos están deteniendo. Entendamos que a través de este proceso Dios no nos está matando,
sino que Dios nos está fortaleciendo. Un discípulo más arraigado será un discípulo que dará más fruto. Y hay veces que no entendemos a Dios, pero Él ve lo que nosotros no podemos ver. Amados, la poda no es un castigo, sino que es un trato en nuestra vida. Es un trato para arrancar aquellas hojas que están deteniendo nuestro crecimiento. Puede ser nuestro ego, quiero que entendamos que Dios no tolera apariencias sin fruto. ¿Cómo podemos decir que amamos si no tenemos la capacidad de perdonar? ¿Cómo podemos hablar de fidelidad si no tenemos la capacidad de tener paciencia y saber esperar? ¿Cómo podremos hablar del poder de Dios si no aprendemos a enfrentar una enfermedad? ¿Cómo podemos mostrar la gloria de Dios si no aprendemos a soportar el dolor? ¿Sabe cómo Jesús manifestó su gloria? Por medio del dolor, a través de la cruz. La gloria de Jesús no fueron los milagros que Él hizo. La gloria de Jesús no fue tanto la multiplicación que Él hizo. La gloria de Jesús fue padecer el dolor, enfrentar el temor y terminar diciendo: consumado es. Y es ahí donde el apóstol Pablo dijo a los Efesios en el capítulo 4: y este mismo que descendió fue el mismo que ascendió con gloria. En la situación más baja, en el momento más difícil, en el lugar más angustiante, es el lugar que Dios ha preparado para sus hijos favoritos. ¿Para qué? Para engrandecer su gloria a través de las virtudes que Dios ha puesto dentro de nosotros. Dios no tolera la apariencia sin fruto. La poda implica ser cortado y eso duele. Mientras más potencial haya en un árbol, más intensa será la poda. En otras palabras, no se conforme con una mentalidad de mendigo. No se determine a ser un mendigo toda la vida, a conformarse con lo que tiene. Hay muchos cristianos que se han conformado con lo poco que tienen y se detienen y dicen: ya no voy a avanzar más. ¿Sabe por qué? Porque tiene temor. Porque mientras más avance, más fruto usted tendrá que dar. Y mientras más fruto dé, más intensa será la poda. No se detenga, no renuncie, porque va a terminar llegando a la presencia de Dios. Y Dios le va a poner en esa pantalla gigantesca, desde el momento que nació hasta el momento de su culminación. Pero después le va a decir el Señor: ahora te voy a mostrar lo que yo había preparado para ti. Ahora te voy a mostrar cuál era mi plan.
después va a seguir la historia. Y usted le va a decir a Dios: Dios, pero ¿por qué no pude pasar por lo que tú tenías planeado para mí, por aquello para lo cual tú habías preparado? Y Él te va a decir: porque te quedaste conformado con lo que poco que tenías. Porque no quisiste pasar más por el dolor. Porque no quisiste pasar más por el quebranto. Porque entienda esto: la misma mano que nos bendice, la misma mano que nos fortalece, es la misma mano que nos quebranta. Job es un claro ejemplo de lo que es un hombre que fue podado. Job fue podado de tal manera que quedó el puro tronco. Si usted ha oído la historia de Job, fue el hombre que fue podado y que solamente quedó el tronco. Dios no le dejó ni hojitas, todo lo podó. Pero él volvió a crecer, y vemos en los últimos capítulos del libro de Job, y que dio el doble del fruto. Dio mucho más fruto que el que antes había dado. En otras palabras, Dios va a hacer lo mismo con usted. Quiere hacer lo mismo con usted. Aguante. No renuncie. Avance. Permanezca. Continúe. Porque los ojos de Dios están puestos en usted. Y cuando el diablo llegue y le diga: mira, ve cuánto Dios te quiere, que te está haciendo sufrir, te está provocando dolor, usted va a poder decirle al diablo: este sufrimiento, este dolor tiene mucho sentido para mí, porque esto me hará crecer y poder conocer a Dios en tantas facetas de mi vida. Póngase de pie en esta hora. Tal vez como iglesia estamos pasando una poda. Tal vez como discípulos estamos pasando una poda. Tal vez como cristianos estamos pasando una poda. Y al ver esto, muchos podrán decir: Dios los está castigando. Pero es todo lo contrario. Dios nos está promocionando. Dios nos está glorificando. Muchos, cuando vieron a Jesús en la cruz, decían: ¡hey, falso profeta! ¡Ja! ¿Y el que se decía el Cristo? El que resucitó a muchos, a uno llamado Lázaro. Ve, pobre hombre. Que vengan los ángeles, que venga su Dios Padre, como él decía: mi Padre y yo uno somos, y que venga y lo baje de la cruz, y verdaderamente creeremos en ti. Pobre hombre. Clavado en la cruz. Para muchos, él había perdido. Era un falso profeta. Era una persona irreverente. Pero cuando Jesús llegó a sus discípulos y le dijo: mi paz os dejo y mi paz os doy. No como el mundo la da, yo la doy. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Por tanto me voy, pero no los dejaré solos. Mandaré al Consolador. Él los guiará. Él los instruirá. Él los corregirá. Para que donde yo esté, ustedes puedan estar conmigo. Y yo pregunto: ¿cuántos discípulos no experimentaron el dolor? Dígame uno de ellos. ¿Cuántos hombres en la Biblia, generales y patriarcas, no experimentaron el dolor? Dígame uno de ellos.
Tenemos dos opciones cuando salgamos de este auditorio: o salir glorificando a Dios por todo lo que Él ha permitido que pase en nuestras vidas, o salir menospreciando el sacrificio de Jesús y renunciar a medio camino y detenernos y no avanzar. Pero yo digo esto, como dijo Josué: yo he determinado que mi casa y yo serviremos a Jehová. No importa el precio que tenga que pagar. No importa la crítica que la gente diga sobre mí. Alguien dijo en una ocasión: pastor, si usted supiera todo lo que están hablando de usted allá afuera, por las cosas que han pasado en su vida y en su familia, debería de importarle. Y le dije a esta persona: lo que más me importa es de que si Jesús hablaron de Él y lo vituperaron, eso quiere decir que también yo, como su discípulo, también tengo que pasar por eso. Bienaventurados los que son vituperados por causa de mí. Cuando hablan por causa de mí, bienaventurados sois estos. Yo quiero invitarlo que en esta mañana cierre sus ojos y usted piense. Tal vez en este momento está pasando un tiempo de poda. Está pasando por el proceso. Piense en ello. Y piense que mientras estamos siendo confrontados o quebrantados, solamente nos toca confiar y creer en Dios. La mano de Dios nos bendice. La mano de Dios nos prospera. Pero es esa misma mano de Dios la que nos quebranta. Una persona no tratada no puede ser enviada para ser útil en las manos de Dios.